Que el Señor Dios de los cielos bendiga a todos mis hermanos en esta tarde. Quiero saludarlos hoy miércoles 28 de septiembre del año 2022. A todos mis hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia. Es un privilegio grande hoy poder celebrar este hermoso culto de alabanza y enseñanza. Quiero saludar a todos mis hermanos que están en otros países y que hoy reciben esta palabra del Señor, se deleitan con nosotros y todos aprendemos. Para ustedes, mis hermanos, un saludo muy fraterno. A mis hermanos que están en todo nuestro país amado, en toda su geografía y escuchan la palabra del Señor. Al igual que nuestros hermanos miembros de esta congregación Piedecuesta Santander. Yo extiendo para todos ustedes mi diestra de compañerismo, de amor cristiano por esta preciosa oportunidad. Y también alabo al Señor que nos da esta bendición, juntamente con mi madre que acompaña aquí en este espacio de grabación, nos da la oportunidad de ser sus servidores. Ella tiene un saludo corto, sencillo, para poderlos ver a todos ustedes por este medio. Y vamos a escucharla a continuación. Muy buenas tardes, amada iglesia. En esta tarde, con la bendición de nuestro Padre Señor Jesucristo, le damos la gloria y la honra y la alabanza a Él por permitirnos una vez más estar tras este medio para poder saludar a mis hermanos y que escuchen este mensaje y compartirlo con las demás personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Siempre la adoración la doy a nuestro Salvador, porque como lo expreso delante de ustedes, la experiencia más grande es ser iglesia del Señor Jesucristo. Ahí podemos expresar nuestro deseo de servir y ministrarnos los unos a los otros, desde la sencillez como lo hacemos. Quiero invitarle, mis hermanos, que hoy tomemos el Santo Evangelio de San Mateo. Estamos estudiando este precioso Evangelio, hoy el capítulo 10, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Si usted toma la Reina Valera, ahí tiene un título que dice Elección de los 12 apóstoles. Por favor, hermano, tome su Santa Biblia y lea conmigo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Ledeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Y ahora nos encomendamos en las manos benditas de nuestro glorioso Salvador y pedimos al Señor Jesucristo mismo que Él nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocer este glorioso evangelio y también para conocerle a Él, que es cabeza de la iglesia. Y mis hermanos, ustedes que están siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 43 y el título del sermón para este día es la comisión de los 12, que es con lo que comenzamos a ver este nuevo capítulo 10 y en especial la palabra que hoy dirijo para ustedes, los hombres del maestro. Entonces, en este capítulo es una especie de mensaje que Cristo predicó en la inducción de 12 de sus discípulos para la dignidad y el ministerio del apostolado. Aquí tenemos la comisión que se les encarga, los nombres de los comisionados y las instrucciones pertinentes para el desempeño de dicha comisión.
Si leemos el versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor delegó su poder a los apóstoles para mostrar claramente que Él y su reino son soberanos sobre los mundos espiritual y físico, los efectos del pecado y los esfuerzos de Satanás. El Señor mostró que su ministerio y el mostrar que él era el Mesías lo mostró de tres formas: sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y liberando a los que eran cautivos por los demonios. Esto para demostrar que él tenía todo poder y autoridad sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual y también sobre lo sobrenatural. El Señor llamó a sus discípulos. Cuando llamó a sus discípulos, la palabra discípulo quiere decir estudiante o uno que está siendo enseñado por esto. Pero también hay otra designación que es apóstol y se refiere a un representante calificado que ha sido enviado a una misión. Los dos aspectos enfatizan diferentes fases de su llamado. Cuando miramos en la conciencia de lo que dice el Nuevo Testamento y en la responsabilidad, nos damos cuenta que el apostolado fue una designación específica que el Señor le dio a estos 12 hombres que él llamó, y más adelante también al apóstol Pablo. Fue una circunstancia específica para consolidar su iglesia en ese momento. En adelante, en todas las epístolas del Nuevo Testamento no vemos más que se hubiera hecho esa designación a ningún otro hombre. Por ello nosotros creemos que el apostolado tuvo su lugar únicamente aquí, en este espacio que nos dice la Escritura. El Señor muestra que hubo fases. Primero los discípulos, es como si el tiempo de ser discípulos fuera un estado de prueba. Primero llamó a los discípulos para después ser apóstoles, donde ellos al ser discípulos estuvieron en preparación, siendo equipados para esta grande obra. El Señor los preparó tomándolos consigo para que estuviesen con Él. La mejor preparación para la obra del ministerio es el conocimiento experimental, es decir, estando con el Señor Jesucristo. Estando con Él de primera mano es donde nosotros tenemos la experiencia, y después es la comunión íntima con el Señor Jesucristo la que nos da a nosotros conocimiento. Yo quiero ampliarlo un poco más desde lo que nos dice a nosotros el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primero nos deja ver la soberanía del Señor, que él llamó a los que él quiso, pero después estableció a 12 para que estuviesen con él. Estando estos 12 con el Señor Jesucristo, verían la comunión que el Señor Jesucristo tenía con su Padre. Veían su santidad, verían su grande amor, su dedicación. El Señor Jesucristo mantenía todo el tiempo, todo el día en una relación estrecha con su Padre. Los discípulos vieron esto de primera mano y eso fue lo que los equipó y lo que les dio a ellos el llamado y la esencia para después salir a predicar por todo el mundo siendo apóstoles. El versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Los 12 son siempre nombrados en orden similar en todos los evangelios. Estos relatos se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas. Pedro siempre es nombrado en primer lugar. La lista contiene 3 grupos de 4. Los 3 grupos son nombrados siempre en el mismo orden, pero Judas Iscariote siempre es nombrado en último lugar.
Pedro, Andrés, Jacobo y Juan es el primer subgrupo de 4 y es el más familiar para nosotros porque siempre los vemos a ellos nombrados en los evangelios de una manera repetitiva. Estas dos parejas de hermanos, todos pescadores, frecuentemente estaban cerca del Señor Jesucristo. Por eso el Señor los llamó para que estuviesen con Él. Pero este grupo es muy sobresaliente porque ellos mostraban la forma como tenían intimidad con el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos ver? Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por este grado de comunión, de cercanía que estos hombres tenían con el Señor Jesucristo, el Señor se transfiguró, es decir, les mostró su gloria excelsa y les mostró su gloria de Hijo de Dios. Ellos vieron al Señor Jesucristo en otra fase como no lo habían visto, vieron que apareció Moisés y Elías y por ello la noción de este mundo se les fue y ellos le decían al Señor, no volvamos, quedémonos aquí, porque ellos prefirieron mejor estar con el Señor Jesucristo en esa gloria excelsa, pero eso lo hace la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Y si miramos el resto, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que también los entregó. Cada uno de estos apóstoles tuvieron un aspecto importante en la Escritura. Ellos cumplieron a cabalidad su apostolado y nosotros vemos que con la excepción de Judas, que tenía un propósito eterno, para que fuera el que entregara al maestro, el resto de los apóstoles hicieron su trabajo y lo hicieron con toda la entrega y la fidelidad, como debemos hacerlo nosotros que hemos sido llamados también por el Señor. De manera pues, mi hermano, que usted como discípulo del Señor sea fiel, sea leal, pase todo el tiempo con el Señor Jesucristo, para que usted pueda ver la gloria excelsa del Maestro y nosotros podamos hacer nuestro trabajo como nos fue designado. Oremos al Señor. Eterno Dios, te doy las gracias. La alabanza, Señor, por enseñarnos de esta manera. La adoración por nuestro Maestro eterno, nuestro Salvador Jesucristo. Y ayúdanos a ser así de fieles para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un abrazo de su servidor y amigo. El Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.